Eres una desagradecida. Lárgate y no vuelvas jamás. Aquella fue la última frase que mi madre me escupió a la cara durante lo que con toda la ironía del mundo llamaban reunión familiar. Nadie se atrevió a interceder, ni mi padre ni mi hermano Jared. Solo un silencio espeso y cobarde. Así que me levanté con calma, recogí mi bolso y me marché sin decir una sola palabra. No solté una lágrima, no supliqué. Ni siquiera me tomé la molestia de cerrar la puerta de un portazo. Me alejé con una tranquilidad casi desconocida para mí, como si algo dentro de mí por fin hubiese roto las cadenas. Me repetí que todo había terminado, que por fin me lo habían puesto fácil para dejar de cargar con ellos. Pasaron semanas y nada, ni una llamada, ni un mensaje, solo el eco de su desprecio. Hasta que ayer la pantalla de mi móvil se iluminó. Un mensaje de mi padre. ¿Por qué no has pagado la hipoteca? Lo leí detenidamente y sonreí. Contesté. Creí que ya no era bienvenida. Entonces empezó el aluvión. Llamadas, mensajes, voces cargadas de ansiedad, de súplica. Resulta que prescindir de mí no era algo que pudieran permitirse. Pero lo que ellos no sabían es que yo apenas acababa de empezar. Durante toda mi vida fui quien arreglaba los desastres de los demás, la discreta. La hija cumplidora que jamás levantaba la voz, que tragaba sin rechistar, que siempre decía sí, aunque por dentro gritara no. Mientras Jared abandonaba la FP y encadenaba empleos como quien colecciona excusas, yo servía cafés y limpiaba mesas en una cafetería de mala muerte durante toda la adolescencia. Me endeudé sudé por becas, me gradué antes de tiempo y conseguí un puesto fijo en finanzas corporativas antes de cumplir los 23. Nunca pedí nada a nadie, pero mis padres, ellos siempre necesitaban algo. Al principio no me importaba. Soltaba billetes sin pensarlo un poco, para la compra otro tanto, para la luz, una ayuda con la hipoteca, cuando empezaron las llamadas del banco. Lo hacía sin pestañear, porque la familia está para eso, ¿no? Para apoyarse, o eso creía yo. Pero la balanza siempre caía del mismo lado. Veía cómo Jared regresaba a casa con 26 años hundido en el sofá, como si fuera su trono viciado al videojuego, como si le pagaran por ello. Mis padres lo defendían a capa y espada. Está encontrando su camino, decía mamá, acariciándole el pelo como si aún tuviera 10 años. Es muy sensible. No todos son como tú, Madeline. Ese comentario me mordía más de lo que quería reconocer. A Jared le celebraban cualquier mínima acción como si hubiera salvado el mundo. A mí, en cambio, se me exigía entrega total. Y silencio. Pagué 3 meses seguidos la hipoteca y ni un gracias salió de sus bocas. Se limitaron a dejar de mencionar los recibos como si desaparecieran por arte de magia. Me tragué el cabreo. Me repetía que no necesitaba su reconocimiento. Pero el rencor se instala como una bestia dormida en el pecho al principio, ni se nota, pero con el tiempo empieza a arañar desde dentro. Y aún así, yo seguía ahí. Siempre di. Di más de lo que tenía, más de lo que me pedían. Porque en el fondo conservaba la esperanza de que algún día se dieran cuenta de que existía. El punto de quiebre llegó un domingo durante una de esas reuniones familiares que solían disfrazar de puesta al día. Jared se lamentaba como de costumbre por el caos de su vida. Decía que estar entre etapas era insoportable. Y entonces, mamá, sin apartar la vista de mí, soltó: al menos hay alguien en esta casa que no es un completo egoísta. Me quedé helada. ¿Cómo? ¿Qué acababa de decir? Y como si no fuera suficiente, añadió con desdén: últimamente estás distante, fría. La verdad nos decepciona. Te educamos para ser mejor persona. Fue como recibir una bofetada invisible pero demoledora. Ahí fue cuando lo comprendí de verdad. No veían lo que daba, solo lo que les faltaba de mí. Jamás vieron las horas extra que trabajé para que no perdieran la casa, ni las transferencias mensuales que hacían que yo misma prescindiera de cenas calientes, de vacaciones, de aquel coche nuevo, que ya no era un lujo, sino una necesidad. Solo se fijaban en lo que no estaba, en lo que según ellos no alcanzaba, en lo que nunca sería suficiente. Así que cuando semanas después, en otra de esas reuniones absurdas, me llamaron desagradecida y me exigieron que me marchara, lo hice. No porque estuviera de acuerdo, sino porque en ese instante lo vi todo con claridad.
Para ellos, yo no era más que una cuenta bancaria con piernas. Y si me quedaba, seguiría borrándome poco a poco, difuminada entre sus exigencias. Me fui, sin drama, sin mirar atrás, hasta que vinieron arrastrándose disfrazando su necesidad de reconciliación. Lo llamaron reunión familiar. Papá envió un mensaje grupal la noche anterior. Mañana a las 5 charlamos un poco. Hay cosas que aclarar. Queremos estar todos en sintonía. Debería haber sospechado algo cuando entré y vi a Jared ya tirado en el sofá, con los brazos cruzados como si esperara un espectáculo. Mamá rígida junto a la isla de la cocina, con los labios apretados, los ojos fríos y las manos aferradas a una carpeta, como si contuviera mi condena. Aún no me había quitado el abrigo cuando mamá disparó. «Tenemos que hablar de la hipoteca», dijo con tono gélido, «y de lo que te corresponde aportar», parpadeé incrédula. ¿Mi aportación? Papá carraspeó intentando aparentar serenidad. Tu madre y yo hemos estado revisando las cuentas. Esto ya no nos es viable. Estamos pasando apuros. Necesitamos que asumas tú todo, entero, cada mes. Me quedé mirándolo sin poder reaccionar. Llevo más de un año pagando la mitad, dije con voz apagada. Mamá soltó una risita amarga. Sí, cuando las cosas eran más llevaderas. Pues si ahora son más difíciles, tal vez Jared podría... Empecé a decir, pero mamá golpeó la carpeta con fuerza y la cerró de golpe. Ni se te ocurra mencionarlo, bastante hace con lo que está intentando. Me giré hacia Jared. ¿Intentando qué exactamente? Lleva sin mover un dedo ni buscar trabajo desde hace casi un año. Él se encogió de hombros despreocupado, con una media sonrisa que me revolvió el estómago. ¿No eres tú la que trabaja en finanzas? ¿Qué te cuesta? Y en ese momento lo comprendí todo. Aquello no era una conversación, era una encerrona cuidadosamente orquestada, un guión en el que yo era la insensible mientras Jared interpretaba al alma incomprendida que persigue sus sueños. Bajé la voz. Ya lo teníais decidido, ¿verdad? Esto nunca fue un diálogo. Somos una familia, dijo papá, con firmeza como si con eso cerrara el tema. Las familias se apoyan. No respondí incorporándome despacio. Las familias no manipulan. No chantajean emocionalmente a la única persona que mantiene la casa en pie mientras el otro se pasa el día con la consola. Jared puso los ojos en blanco. Siempre lo reduces todo al dinero. ¿Y tú cuándo vas a empezar a tomarte en serio la responsabilidad? Le solté. Fue entonces cuando mamá estalló. Eres una desagradecida, después de todo lo que hemos hecho por ti, de cada sacrificio. Y así es como nos pagas. Solo te pedimos un poco de ayuda y nos tratas como si fuésemos delincuentes. Sentí como algo se contraía dentro de mí. No era tristeza, era lucidez. No me estaban escuchando, nunca lo habían hecho. Solo me necesitaban funcional, útil. Y cuando dejé de serlo, me convertí en un estorbo. Mi madre alzó el brazo y señaló la puerta. Lárgate. Si no piensas arrimar el hombro por esta familia mejor, ni se te ocurra volver a aparecer por aquí. El silencio que siguió fue abrumador. Miré a mi padre, miré a Jared. Nadie dijo nada, nadie se movió, nadie la detuvo. Así que me fui, sin rabia, sin portazos. Solo di un paso, el último, cruzando una línea que llevaba años sin saber que estaba ahí. Y cuando cerré la puerta tras de mí, no me sentí destrozada, me sentí libre. Pero esa libertad tan limpia y poderosa como fue, no iba a durar, porque las consecuencias apenas comenzaban. Los primeros días fuera fueron extrañamente tranquilos. Me quedé en casa de una amiga durante una semana y luego alquilé un pequeño piso a las afueras del pueblo. Era modesto, una habitación, el suelo crujía al caminar y las persianas no combinaban entre sí. Pero era mío. Por primera vez en mucho tiempo podía entrar a un espacio que no exigía nada de mí. No había notas adhesivas recordándome pagos, ni reproches disfrazados de preocupación sobre lo poco que me dejaba ver. Y sobre todo no estaba Jared. Reinaba un silencio casi irreal, tal vez demasiado silencio, pero necesitaba ese vacío para volver a escucharme por dentro. Al principio no podía evitar mirar el móvil por costumbre, esperando alguna señal de arrepentimiento, un mensaje para tender puentes aunque fuera torpe o cobarde. Algo, pero no llegó nada, ni una palabra, ni una llamada de mamá, ni una disculpa de papá, ni siquiera un emoji pasivo-agresivo de parte de Jared. Lo decían en serio, y se suponía que debía sentirme castigada, pero no fue así. Dormía sin sobresaltos,
comía sin ansiedad. Incluso me reía con mis compañeros de trabajo sin esa punzada de culpa clavándose en el pecho. Mi terapeuta lo llamó establecer límites. Yo lo llamaba instinto de supervivencia. Liquidé una deuda antigua de la tarjeta, me di el capricho de cenar sola en mi restaurante favorito y empecé a planear esas vacaciones que llevaba años posponiendo. Por fin respiraba. Pasaron las semanas. Y un martes por la mañana, justo 21 días después de haberme marchado, recibí un mensaje de papá. Oye, solo quería saber si ya enviaste el pago de la hipoteca este mes. Me quedé mirando la pantalla. Nada de ¿cómo estás? Nada de te echamos de menos. Nada de humanidad. Solo cuentas, solo negocio. Podía imaginar perfectamente su tono. Tranquilo, casi indiferente. Como si solo se tratara de un pequeño descuido por mi parte. Sonreí. No porque me hiciera gracia, sino porque era tan típicamente suyo. Tan cínico, tan calculado. No les importaba que yo ya no estuviera. Lo que les dolía era que mi dinero se hubiese ido conmigo. No contesté de inmediato. En su lugar, me preparé un café y me quedé contemplando la ciudad por la ventana. Personas corriendo al trabajo, niños con mochilas, gente haciendo cola para un café. La vida en movimiento. Y por primera vez yo no me apresuraba para salvar a nadie. 10 minutos después respondí. Pensaba que ya no era bienvenida. Aparecieron los 3 puntos enseguida. Luego desaparecieron. Volvieron a aparecer. Dejé el móvil sobre la mesa. Un zumbido. Luego otro. Y otro más. Cuando volví a coger el teléfono, la pantalla parecía una alarma encendida. No es momento para rencores. Necesitamos tu ayuda, Maddie. El banco ha llamado. Están amenazando con embargar la casa. Y luego como guinda un mensaje de Jared. Vayan. Destruir a la familia solo por hacerte la víctima. Increíble. Y ahí estaba, la grieta en su silencio. Por fin se había roto. Pero no me llamaban por cariño. Me buscaban porque su red de seguridad se había desvanecido. Y yo apenas estaba comenzando. No contesté. Ni al instante ni después. Ni siquiera cuando el nombre de mi madre apareció en la pantalla junto con una avalancha de mensajes que sonaban más a monólogos ensayados que a una preocupación auténtica. ¿Cómo puedes hacernos esto? Esta casa lo es todo para la familia. Vas a castigar a tus padres por una discusión sin importancia. Luego llegaron los audios, largos, entre suspiros, teatrales. En uno sollozaba, en otro chillaba, pero en todos yo era la culpable, aunque el guión iba variando. Primero era una desalmada, después una niña caprichosa, luego alguien herida y confundida, a la que supuestamente comprendían. Era el mismo vaivén emocional de siempre. Primero te empujan, luego te acarician, primero te hacen sentir vergüenza, luego te endulzan el oído. Y cuanto más lo intentaban, más claro veía cuántas veces había caído antes en ese ciclo. Cada vez que decía que no, presionaban más hasta que decía que sí. Cada vez que marcaba un límite lo interpretaron como una traición. Pero esta vez no me tembló el pulso. Abrí la app del banco y repasé la interminable lista de transferencias bajo el concepto hipoteca casa familiar. Miles de euros, mes tras mes, año tras año. Y ahora volvían a exigir más, como si nada hubiera cambiado, como si nunca me hubieran echado. Como si aquella palabra desagradecida no me la hubieran escupido a la cara delante de mi hermano, mientras él se limitaba a mirar el suelo sin atreverse a abrir la boca. Me recosté en la silla y cerré los ojos. Querían que hiciera como si nada, que tragara, que volviera con la cabeza gacha y la espalda cargada de sus culpas. Pero ya no era la misma que callaba para no romper la falsa paz. El móvil vibró otra vez. Jared, ¿de verdad vas a seguir ignorándonos a todos, madura ya? Y ahí estaba, la granada de culpa. Siempre había sabido cómo lanzar una frase en el momento justo para que pareciera que el error era mío por no darlo todo sin medida, que la culpa era mía por no sacrificarme para que ellos estuvieran cómodos. Esta vez contesté, no os ignoro, os miro revolveros por una vez, no pienso salir corriendo. Pasaron 3 minutos, luego llegó la respuesta de Jared. Eres una egoísta, sonreí con amargura, otra vez esa palabra. Curioso cómo solo aparecía cuando dejaba de entregarme por completo. Quise gritarle, mandarle un párrafo lleno de verdades, escupirle todo lo que me había tragado en silencio durante años, pero no lo hice.
En su lugar escribí solo 4 palabras. Ya no es mi problema. Y envié. Ese mensaje debió sonar como una alarma porque 5 segundos después el teléfono sonó. Mamá, dejé que saltara el buzón de voz. Luego papá, rechazado. Después una llamada grupal. Silencié el timbre y tiré el móvil al sofá. No estaba lista para hablar. No actué hasta tener la última pieza del rompecabezas. Porque algo muy dentro de mí me susurraba que no se trataba solo de unos pagos atrasados. Llevaban mucho más tiempo así, y ahora tenía las pruebas. Aquella noche no pegué ojo. Me quedé en la cama con los ojos clavados en el techo. El corazón me latía con fuerza no por remordimiento, sino por lucidez. Por fin empezaba a ver el cuadro completo, los mensajes a deshoras, las excusas vagas, esa sensación de urgencia que solo aparecía cuando mi dinero no llegaba a tiempo. ¿Dónde había ido a parar todo? Al amanecer ya lo tenía decidido. Llamé al banco. Me pasaron de un departamento a otro 3 veces y estuve más de 15 minutos en espera. Pero al final logré que alguien me atendiera y accediera a la hipoteca de mis padres. Expliqué con cuidado que había estado ayudando con los pagos hasta hace poco y que solo quería confirmar la situación actual. La mujer al otro lado del teléfono dudó. No puedo revelar demasiada información ya que la cuenta no está a tu nombre, pero puedo decirte esto, llevan varios meses en mora. Fruncí el ceño. ¿Cuántos son varios? Otra pausa. Parece que en los últimos 8 meses solo han hecho pagos parciales. 8 meses. Sentí como el aire se me escapaba del pecho. Eso significaba que incluso cuando yo aún enviaba dinero, ellos ya no pagaban la hipoteca completa. Me quedé mirando fijamente la pared durante un buen rato. No tenía pensamientos ruidosos. Eran cortantes, meticulosos, quirúrgicos. Me habían mentido. Una y otra vez. Aceptaron mi ayuda, me sonrieron a la cara y mientras tanto dejaban que la casa se viniera abajo desde dentro. ¿Y en qué habían gastado el dinero? En ropa nueva para Jared, en otro retiro espiritual para mamá, en las cervezas artesanas de papá. Recordé los recibos del spa que una vez encontré usando el portátil de mamá. Los muebles de jardín nuevos que Jared enseñaba orgulloso en Instagram. Ese tono triunfal de ahora estamos bien cada vez que les preguntaba cómo iban las cosas. Llevaban meses embolsándose el dinero a escondidas, mientras yo vivía creyendo que estaba salvando su casa. Abrí de nuevo la app del banco. Me temblaban las manos no de miedo sino de pura rabia. Repasé todas las transferencias que había hecho en el último año. La suma alcanzaba las 5 cifras. Dinero limpio, sin condiciones, sin preguntas. Y aún así habían dejado que la propiedad cayera en ejecución hipotecaria. Mi móvil vibró de nuevo. Jared, por favor, llama a mamá, está destrozada. Solté una carcajada seca. ¿Destrozada? Yo fui un despojo humano durante años mientras ella manipulaba mi lealtad. Usaba frases como, ¿acaso no nos quieres o nosotros te criamos cada vez que dudaba en vaciar mi cuenta por ellos? Pero querer no significaba hipotecar tu futuro financiero. No más. Crují los nudillos y respondí con un mensaje. Qué curioso. Estabais todos la mar de bien cuando el dinero no paraba de llegar. ¿Dónde fue a parar Jared? Aparecieron 3 puntos de escritura. Luego desaparecieron. Y después silencio. Esperé. Nada. Ese silencio lo dijo todo. Jamás pensaron que me atrevería a preguntar. Jamás pensaron que un día dejaría de dar. Pero ese día había llegado. Y ahora era cuando realmente empezaba. A mediodía mi móvil se había convertido en un campo de batalla. Llamadas perdidas de mamá, mensajes de voz de papá. Jared alternaba entre la culpa y el chantaje emocional como si jugara una final olímpica. Pero no respondí. Hasta que mamá llamó de nuevo, esta vez 5 veces seguidas. Resoplé, cogí el teléfono y contesté al 6º tono. En cuanto dije, sí, su voz irrumpió como un maremoto, Madeline. ¿Pero qué te pasa? No puedes abandonar a tu familia así como así. Me quedé en silencio, que gritara que se desahogara con su habitual papel de víctima incomprendida. Cuando por fin se detuvo a tomar aire, hablé con una calma casi quirúrgica. ¿Dónde está el dinero, mamá? Silencio absoluto. Ni levanté la voz. Ni siquiera parecía enfadada. Y eso, curiosamente, pareció desconcertarla más que cualquier grito. ¿De qué hablas? La hipoteca, respondí despacio. El dinero que hemos estado enviando cada mes.
los pagos que según el banco no se han hecho desde hace casi un año. ¿Dónde? Está. Ese. ¿Dinero? Resopló, dudó. Bueno, parte fue para pagar facturas, la comida. Ya sabes que vivir no es barato, Maddie. La comida no cuesta 5,000 euros al mes. Tu padre necesitaba un arreglo en los dientes, añadió apresuradamente. ¿Y el coche? El de Jared, interrumpí con una ceja alzada. El mismo que vi en sus redes con llantas nuevas y un equipo de música último modelo. Ya, una urgencia. Inspiré profundamente cerrando los ojos como si intentara tragarme la rabia. Entonces, en lugar de pagar la casa, dije con lentitud, decidiste que era más importante el spa, la comida para llevar y el capricho de Jared. Volvió a estallar. Ni se te ocurra insinuar que hemos sido unos irresponsables. Lo hemos dado todo por ti, todo. Esa frase, la misma de siempre. Esa cantinela agotadora que llevaba escuchando desde que tenía 16 años, cuando salía del instituto corriendo para cubrir turnos en la tienda, mientras Jared se pasaba las tardes enganchado a la consola. Tú no sacrificaste nada, solté con voz gélida. Tú lo diste por hecho. Diste por hecho que yo cargaría con todo siempre sin importar nada. Y ahora que he dejado de hacerlo, todo se desmorona. Pero eso no es culpa mía, es vuestra. Un silencio tenso. Después reconocí la voz de papá al otro lado de la línea. Debía de haberle quitado el teléfono a mamá. Madeleine, por favor. Solo necesitamos ayuda este mes. Lo justo para que el banco no embargue la casa. Juramos que lo arreglaremos todo después. Estuve a punto de reírme. ¿Arreglarlo? Como tantas otras veces en las que supuestamente lo estabais arreglando, mientras yo pagaba vuestras mentiras sin saberlo. Eso no es justo, balbuceó él. No interrumpí sin piedad. ¿Sabes qué no es justo? Que me echarais de una casa que ayudé a pagar. Que me llaméis desagradecida después de años de sacrificio en silencio. Me puse en pie y empecé a caminar por el salón, sintiendo cómo la adrenalina me recorría las venas. Déjame preguntarte algo. Seguí. Si yo no hubiera preguntado por la hipoteca, ¿hasta cuándo ibais a seguir fingiendo que todo iba bien? Otro año 5. ¿Hasta que os quitaran la casa y encima me culparais por no haberla salvado? Silencio. Solo respiraciones entrecortadas. Y entonces, mamá habló de nuevo con una voz casi infantil. ¿No queríamos mentirte? Teníamos miedo. Pensamos que si te lo decíamos dejarías de ayudar. Así que mentisteis para que el dinero siguiera entrando, dije con frialdad. No veíamos otra salida. Solté el aire despacio. Me temblaban las manos, pero no por miedo, por liberación. Había esperado años para tener esta conversación. Años para oír al fin la verdad. Siempre hay otra salida, dije con calma. Pero no la queríais. Preferisteis el camino fácil, el camino que era yo, y entonces les di lo que más temían, lo irreversible. Vended la casa. Maddie, no, por favor, vended la casa. Resolvedlo como adultos, yo he terminado de ser vuestro salvavidas. Pero es nuestro hogar, la casa de la familia. ¿Y tú me echaste de ella? Silencio, el tipo de silencio que retumba más que cualquier grito. Colgué, sin despedidas, sin concesiones. Por primera vez en mi vida no era yo la que se quedaba atrás, era yo la que elegía marcharse. Y esta vez no pensaba mirar atrás. Las siguientes 48 horas fueron extrañamente tranquilas, demasiado tranquilas, sin llamadas, sin mensajes, ni un solo audio cargado de culpa. Solo silencio. Pero yo ya sabía lo que significaba ese silencio. No era paz, era la calma que precede a la tormenta. Y como era de esperar, al tercer día llegó el golpe. Un mensaje de Jared. Gracias, Maddie. De verdad, ahora están pensando en venirse a vivir conmigo. Espero que estés contenta. Puse los ojos en blanco tan fuerte que casi me provocan una jaqueca. Contenta no, pero sí decidida. Ellos me echaron. Y ahora, que se apañen. No fue al revés. Pero 10 segundos después ya estaba devolviéndomela. Claro, igual si no fueses tan distante, todo el tiempo no tendrían que hacerlo. Ahí estaba, otra vez. Ese razonamiento familiar tan peculiar. Dañar a alguien por marcar un límite y luego culparle por las consecuencias. Pero esta vez yo no iba a seguirles el juego. Ella se destrozó solita mintiendo. Tú solo empujaste un poco más. Jared me dejó en visto. Horas después recibí un correo de mi padre, un auténtico tratado. Tenía el tono típico suyo, calculado, templado, esa falsa calma que encubre el veneno.
Sonaba a intento de reconciliación, pero cada frase iba impregnada de manipulación sutil. Decía que se sentía decepcionado por cómo habían terminado las cosas, que esperaba que no olvidara mis raíces y que me perdonaba por haberme alejado, como si el perdón fuera suyo para ofrecer. Y lo que no decía lo siento, te mentimos. Gracias tampoco. Lo que sí adjuntó fue un archivo con sus gastos de los últimos 3 meses. En la primera línea en negrita, el importe atrasado de la hipoteca, como si eso fuese a conmoverme. No respondí. En vez de eso abrí una hoja de cálculo nueva. La titulé Transferencias documentadas y empecé a registrar cada euro que les había enviado en los últimos 2 años. Lo crucé con los extractos bancarios, lo ordené por meses y destaqué en color las transferencias etiquetadas: hipoteca, comida, suministros, por si acaso, porque algo dentro de mí susurraba que iban a intentar dar otra vuelta de tuerca. No era paranoia, era previsión. Esto ya no iba de dinero, iba de la narrativa que inventarían cuando me negara a recoger los pedazos de sus decisiones. ¿Dirían que soy rencorosa, malagradecida, inestable emocionalmente? Seguro que sí. Pero ahora tenía pruebas, tangibles y emocionales, que reescribieran la historia cuanto quisieran. Yo simplemente me negaba a seguir financiando el espectáculo. A la mañana siguiente, mi madre envió un mensaje, escueto: vamos a vender la casa, sin saludo, sin afecto. Solo una sentencia seca. Pero esa frase golpeó más fuerte que todos sus gritos juntos, porque por fin habían entendido. No iba a regresar, ni como colchón emocional, ni como hija manipulada por la culpa, ni como esa figura complaciente que siempre decía que sí, que hicieran lo que quisieran con la casa. Yo ya había comprado mi libertad. El día en que la vendieron no derramé una lágrima. Pensé que lo haría, que sentiría un vacío helado cuando firmaran los papeles, cuando desmontaran los muebles, cuando se cerrara para siempre aquella puerta que una vez me cerraron en la cara. Pero no sentí nada, ni pena, ni remordimiento, solo vacío, un espacio limpio donde antes habitaba el dolor. Supe por un primo lejano que mis padres se mudaban a un piso de alquiler cerca del apartamento de Jared, que estaban reduciendo espacio, empezando de cero. No me lo dijeron directamente, y yo tampoco pregunté. Fue extraño ver cómo mi casa de infancia se desvanecía de mi vida como una fotografía que se borra con el tiempo, una imagen que ya no se parecía en nada a la realidad. Más extraño aún, no la eché de menos. No extrañé esas paredes que devolvían ecos de afecto condicionado. No eché de menos sentirme útil en lugar de valorada. No extrañé fingir que pertenecía a un lugar donde nunca encajé de verdad. A la gente le encanta idealizar la familia como si fuera sagrada, como si la sangre exigiera lealtad ciega, como si negarse a cumplir expectativas tóxicas fuera algo cruel o despiadado. Pero esto es lo que he aprendido. La familia no siempre es quien te da la vida. Es quien respeta tus límites sin cuestionarlos, quien reconoce tu valor incluso cuando no estás dando nada a cambio. Es aquella amiga que vino sin que yo llamara la noche en que me quedé sin hogar. El compañero de trabajo que apareció con un tupper caliente cuando mi rostro gritaba agotamiento. La camarera que aprendió mi nombre antes que mi pedido. Pero sobre todo soy yo. Por primera vez elegí priorizarme. Pagué mi propio alquiler, cociné para mí y levanté un refugio donde nadie gritaba cuando ponía un límite, donde el cariño no se transformaba en facturas pendientes. Aún así hay noches en las que me asalta la duda. Fui demasiado tajante, pude haber actuado de otra forma, pero entonces recuerdo el eco del portazo tras echarme, las mentiras repetidas con sonrisa impostada, los años en los que fui la sensata, la que sostenía todo en silencio, mientras los demás se permitían ser frágiles, erráticos, perdonados sin esfuerzo. Y lo comprendo, no fui yo quien rompió la familia. Solo dejé de permitir que me rompieran a mí, y ahora aquí estoy, en mi piso, en mi vida, escribiendo esto sin intención alguna de enviarlo, sin buscar aprobación, sin esperar compasión. Solo lo comparto porque quizás en algún rincón del mundo alguien necesita leerlo. Decir no te convierte en cruel. Irse no te convierte en desalmada. Y exigir respeto no te hace desagradecida. Te hace libre y por primera vez de verdad lo soy.